Hey, qué once. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro capítulo 3 de nuestra primera temporada. En esta ocasión te presentamos 10 ediciones indispensables sobre letras del vecindario, libros que puedes cotorrear, 6 novelas, 2 ensayos y 2 libros de cuentos. Al final de este video vienen las indicaciones para nuestro sorteo. Sin más que sazonar, córrela. Gozaremos de uno de los antihéroes más legendarios en la historia de la literatura y que afortunadamente también desmadró al sistema en la vida real. Nos referimos a El maldito amo, Búfalo Z. Pardo. Y es que no exageramos cuando humildemente hablamos de Óscar Z. Costa y todas sus proezas siempre impulsadas por las enérgicas dosis de LSD. Convertirte en uno de los representantes de mayor tonelaje en el movimiento chicano y en uno de los abogados de mayor prestigio en Los Ángeles no es para menos, y más cuando viene escalado por la marginalidad del barrio. Porque cuando hablamos de ser visible a los ojos de las cúpulas, para lo que otro significa hablar solamente, Z. Costa tuvo que sangrarlo, sufrirlo y madrearlo. Si bien las fiestas locas donde se vitoreaba el Viva Villa, Viva Zapata, poco antes de un juicio importante al ritmo de cualquier estupefaciente que nos podamos imaginar, nunca le faltaron al Búfalo Acosta, su compromiso con la justicia y la libertad de las minorías lo cargó con la misma intensidad con que sus compas camellos trasladaban los arpones de heroína. Por eso el mote de antihéroe. Participaciones en mítines revolucionarios, desafíos a jueces importantes que le costaban días en la cárcel como castigo, escapadas al puerto de Acapulco para aplicar sentencias a los cuerpos de mujeres costeñas, agarrarse los huevos y enfrentarse al Estado norteamericano, y el andar colocado 24/7 por pastillas no tiene la idiosincrasia del búfalo. Además, la memoria rebelde para confluir en una novela a pesos pesados como a la activista afroamericana Angela Davis y al activista por los derechos humanos César Chávez. Sumado a una fluidez y verosimilitud narrativa impresionante, es de aplaudirse, Z. Costa narra desde la trinchera. Dropouts, desertores del sistema, cholos lowriders, sensuales morritas seguidoras de Charles Manson y demás especímenes bacterianos de Los Ángeles te aguardan para guachar la época del último de los búfalos y su eterna búsqueda de la tierra prometida de Aztlán. Ahí lo tienes, una edición que bien puede pasar por una brillante novela de abogados y litigios, pero que también es una de las cumbres de la literatura nuestra, un autor de contracultura que podemos pellizcar y chocar puños, porque todos los días leemos un poquito de Z. Costa, cada que partimos de nuestros refugios para ofrecernos como tributo a la gran maquinaria. Nos damos unos pegues de tonalla, mientras las anécdotas particulares del Escuadrón de la Muerte incendian nuestra sangre para soportar las gélidas veladas de la bestial Ciudad de México. Conocemos a Lauro, un jefazo en silla de ruedas, quien es el mero mero de la parvada, y que esconde un brutal secreto en sus tullidas piernas. Al Salva, un ex mara salvatrucha y revolucionario salvadoreño, que filetea con su fierro a la menor provocación. Al Chaparro, quien se derrite por la güera que no es güera porque es güero. Y al Ojitos, un vato que se trituró la lengua en una pálida ante el bajón de la peda. Todos ellos cargan la representación de uno de los más legendarios grupos vulnerables de la sociedad mexicana, el Escuadrón de la Muerte, los Teporochos. Si no estudias, mijo, vas a terminar así. Y es que, pese a ser ya un referente del ecosistema social en México, Edson Lechuga dota de visibilidad a estos olvidados del concreto, y con ayuda de un extraordinario dominio de la jerga de las calles, cuadra una radiografía cuya intención es toparte en la crisma una problemática diabólicamente normalizada. Si bien las afamadas caguamas banqueteras son una actividad hasta cierto punto de recreación y socialización, ¿qué pasa cuando esa actividad se prolonga infinitamente? Cuando ya todos tus vecinos partieron al refugio de su hogar, a la protección de su pasta de dientes, WC limpio y pijama planchada. Digo, pareciera que el teporocho del barrio nomás se aparece mágicamente cuando anda happy puesto, y que después regresa a su arcoíris bañado de chemo y pulido con estopa. Pero la inequívoca realidad nos aguarda una abundante situación de penurias interminables. He aquí la virtud de esta edición, el desnudar las dolencias físicas y psicológicas que atormentan a estos ciudadanos, sus circunstancias para llegar al escuadrón y el cómo la sociedad espera que se petateen, para que ya no sufran y duerman tranquilo. Bien Agustín, allá con Diosito. Independientemente de sus elecciones vitales, Edson Lechuga deja muy claro que el tonalla no perdona. Así como te chupas la botellita, así como te chupa la flaca patas de popote.
Tenemos ante nosotros uno de los trabajos etnográficos más instruidos de nuestra época, ya uno de los libros de no ficción que más sembrarán el panorama editorial del 2020. Porque Los hijos de Gregoria, además de fungir como una radiografía social perturbadoramente exacta, es también un acto de gallarda subversión por parte del antropólogo Ragnar Christensen y de la comunicóloga Claudia Ditt, quienes a lo largo de varios años se internaron en los cuadrantes centrales de la Ciudad de México para documentar las conductas, lazos y las resiliencias de los participantes que brindan su testimonio en este libro. Datos que por verosimilitud al estudio y protección a los participantes fueron modificados. Así es, nombres de lugares y personas son cambiados, pero no así la sustancia de los mismos, ya que aquí en la capital de México, cuando se habla de puntos para conectar vicio, altares para encomendarse a la flaquita y negocios donde armar pirata, no se necesita ser un guía roji para cuadrarlos. Es un secreto a voces. Sin embargo, hasta para alguien local y familiarizado con el tema, la lectura de este libro resulta completamente surrealista y proveniente de un plano onírico alejado a miles de años luz, unos barrios que nos quedan a 3 o 10 estaciones del metro. Narrado por las voces de los protagonistas, comandados por la jefota, Doña Gregoria y su descendencia, el libro fluye perfectamente gracias a una machetera edición y a la franqueza de los implicados. Entre business comprometedores, devociones a deidades santeras y católicas e innumerables reingresos a los reclusorios, Los hijos de Gregoria son las cenizas ardientes que han dejado problemáticas como la sobrepoblación, la violencia y las fallidas políticas públicas. Y cómo gracias al calor familiar y a la fe, estas personas tratan de iluminar los tétricos senderos de las grandes avenidas de la capital. Así que, Los hijos de Gregoria es una edición indispensable para meterle decibeles a las voces del barrio. A cada capilla le llega su fiestecita. Serás partícipe de una de las historias más valientes y comprometidas de todos los tiempos, donde el autor apostó no solamente por la indagación y conocimiento del tema a exponer, sino que caracterizó con su piel todo el sufrimiento que padecen los hombres y mujeres sin patria. Y en esta recomendación te diremos por qué Cabeza de Turco es un libro indispensable de nuestra memoria cultural. Corría la década de los 80 y el periodista Günter Wallraff, indignado por el trato inhumanitario de parte de los residentes alemanes a los trabajadores extranjeros, particularmente a la comunidad turca, emprendió la osada decisión de despojarse por algunos años de su identidad y con ella sus privilegios de varón caucásico, para interpretar el papel en escena lúgubre de Siniroglu Ali, un trabajador turco que se postula a cualquier empleo, inclusive si estos requieren de su participación en actividades riesgosas y deplorables. Así que, cambiando drásticamente de look y modificando su acento, Günter Wallraff también añadió más credibilidad a su personaje al trasladarse a un vecindario de condiciones precarias en la zona industrial y someterse a las dolencias de lo que representa vivir al día, nutricional y moralmente. Empezando por emplearse en granjas y negocios de comida rápida, Ali pronto descendió a las tinieblas de las empresas que se encargan de surtir de trabajadores a las fábricas constructoras, maquilas e inclusive a las entidades de energía nuclear para el mantenimiento y limpieza de las mismas. Sin embargo, las condiciones insalubres y la violación de las condiciones laborales más elementales y humanas provocarán que Ali se percate que los nombres de estas empresas solamente son eufemismos para maquillar lo que realmente son: esclavistas modernos, exigiendo horas extras sin remuneración, exigiendo sumisión ignominiosa y exigiendo muchas aberraciones más. Ali y sus políticamente hermanos turcos se verán en degradantes situaciones propiciadas por los tratos de sus superiores, que a la menor reclamación de derechos amenazan con la deportación y la acusación a las autoridades migratorias alemanas. Por lo que estos aterrados trabajadores optarán siempre por él. En boca cerrada no entran moscas. Y es que al momento de leer este brutal manifiesto contra la xenofobia, es imposible no reflexionar sobre la crueldad de quienes generan y de quienes permitimos estos atropellos a la divinidad de los hombres y mujeres. Günter Wallraff despliega un cúmulo de anécdotas que te carcomerán el espíritu, como por ejemplo, las despiadadas jornadas de más de 40 horas consecutivas de trabajo, limpiando zonas de una estación nuclear con abundancia radioactiva y donde a los trabajadores no se les proporciona el mínimo equipo adecuado para realizar estas nocivas labores. Wallraff explica que en actividades donde sería obligatorio el uso de trajes con recubrimientos especializados, a ellos, los trabajadores turcos, ni siquiera un par de guantes les eran proporcionados.
por lo que prácticamente todos los trabajadores sufrían de dolencias y enfermedades propiciadas por estos miserables tratos, produciendo un aumento en los índices de cáncer y demás afecciones crónicas, pero esto ya lo tenían contemplado los dirigentes de cuello blanco, por lo que al menor indicio de enfermedad y apoyándose de cualquier razón migratoria irrisoria, los dirigentes deportaban a sus trabajadores para evitar cualquier demanda o cubrimiento de seguro médico. Al fin que ya estando en Turquía, ahora era problema de Turquía atender tantos y tantos casos de cáncer. Esta y muchas vivencias más fueron las que Walter Wollraff, alias Ali, padeció para desnudar y dotar de visibilidad esta problemática terrorista de la humanidad, con un pulcro trabajo periodístico y la precisa recapitulación de conversaciones donde impera el racismo. Cabeza de Turco es la edición que necesitamos para cuando pendejas figuras públicas vomitan mensajes de odio como si fueran villancicos. Desde el primer párrafo, la elegancia de la mafia italiana te mantendrá como rehén en poco más de las 370 páginas de esta novela, en la cual conoceremos los primeros contactos de una pandilla napolitana con la camorra, y su ascenso diabólico hasta las esferas de diamante y códigos sanguinarios que involucran pactos tan lucrativos que solamente a los santos patronos y vírgenes se les puede encomendar. Esta pandilla de chavales te dejará estupefacto con sus decisiones y sus ambiciones que los gobiernan, porque tan fácil es para ellos quedarse un sábado en su guarida comunal jugando Call of Duty, como el cargarse a varios tipos por el control de alguna de las plazas más rentables para el comercio de heroína y del chocolate. Y es que al tener 16 y 15 años, la reputación se debe ganar con ayuda del plomo. Por esa misma razón, no vendría mal el apadrinamiento de un pez gordo, algún capo de linaje azul ya probado en las grandes ligas. Y es precisamente lo que la pandilla comandada por Nicolás, alias El Maraja, sabe que tiene que conectar. Entre arrestos domiciliarios a jefes de la mafia, eliminación de cabos sueltos y el retorno del exilio de una de las familias más respetadas de Nápoles, la banda de los niños desnudará la dolencia que ha cercenado Italia desde hace bastantes años. Es de aplaudir el temple con que Roberto Saviano se inmiscuye en las tinieblas de la camorra, cosa que no es novedad, ya que sus trabajos anteriores le han hecho acreedor de ser perseguido por alguno de sus personajes que han cobrado vida. Y es que los negocios de la mafia se pueden hacer novela, pero hay una pequeña probabilidad del 100% de que tus sofisticadas historias no le agraden a la mafia. Repleta de persecuciones por callejones de barrios perniciosos, jóvenes dispuestos a romperse los huesos por la banda, y genuinos escenarios de la bélica región de Campania, aquella cautivadora costera donde Maradona pasó sus mejores años años profesionales. La banda de los niños es la edición que buscas cuando deseas una historia que empiece con una madre regañando a su hijo por juntarse con la mafia del barrio, y que para el final esta misma madre te exija la sangre y las gargantas de las personas que mataron a tu pequeño hermano. Benvenuti a Napoli. Nos percatamos del valiente ejercicio literario que desarrolló Ramírez Heredia sobre el norte que no es el norte, pero sí es un sur que siempre será un sur, que deja ver las habilidades cronistas del autor. Y cómo no recurrir a las herramientas del periodismo cuando decides narrar una historia que pareciera ser la maldita historia genérica jamás contada, aunque siempre sufrida. ¿Qué se te viene a la mente cuando en México nos referimos a frontera o a conflictos migratorios? Exacto, lo de mayor costumbre es pensar en la que involucra al Río Bravo, Tijuana y a Mel Gibson en Atrapen al Gringo. Y es ahí donde Rafael Ramírez Heredia sale al quite, escupe, sube los puños y hace visible aquel norte falso que resulta ser el anhelado norte para miles de esperanzas humanas. Contada en ambos lados del río Suchiate, esta novela nos presenta historias desgarradoras donde la MS-13 siempre tiene algo que ver. Desde un ajuste de cuentas donde usualmente se avienta a los soplones a la incontenible furia del tren La Bestia, hasta los turbios tratos de los corruptos agentes migratorios con la pandilla de Forever Vatos Locos, Never Vatos Putos. Ramírez Heredia nos comparte tan solo una pizca del sufrimiento centroamericano. Bajo gentilicios, la historia es edificada por confesiones de ticos, catrachos, chapines y aztecas, que dan la impresión de aborrecerse entre ellos, pero que cooperan y colaboran para administrar una red de tráfico sexual. Todo esto con la protección de los tatuados. Y es que la pandilla recurre a cualquier estrategia para salvaguardar los intereses de la clica. Y una de las más eficaces es cercenar brazos y piernas justo cuando la descomunal máquina de la bestia pasa por algún recóndito paraje selvático. Santería, placazos, burdeles insalubres y la lealtad de los demonios sureños es la edición que necesitas para meterle recio a las tinieblas de la maña.
Y así no lamparearte por las historias del ñero con Jordans clonados y cortecito de Concha Bimbo que talonean las esquinas de tus barrios. Disfrutarás de una de las voces más capacitadas para narrar lo acontecido en el barrio de Tepito y alrededores. Aquí en Tírame 11 Ediciones siempre lo sostendremos, el maestro Armando Ramírez, Tlatuani de la crónica y narrativa del barrio, y Chinchin el Teporocho, referente de la literatura mexicana autodidacta. Y no es para menos. Con esta novela, el profe Ramírez da cátedra sobre la repartición de emociones siempre supeditadas a lo salvaje del barrio, y cómo al tirar los dados, cada quien se cuaja como puede, entre congales, cantinas y brebajes sabor teporocha. Así que si quieres conocer una historia desgarradora y brutal, procede a sentarte porque esta historia te dejará atónito, gracias a su brillante manejo de la realidad urbana. Tocando temas como el movimiento estudiantil del 68 y siendo impactado por muertes por ajustes de cuenta, secretos familiares controversiales y las anécdotas de los teporochos, esta edición te hará pensar sobre que en las esquinas de los barrios existen tremendas ediciones esperando a ser contadas, a cambio de una anforita o una caguama. Nos abrimos paso por entre uno de los vecindarios más durísimos de Colorado, porque la llegada del invierno merma sus actividades laborales, y tal es el caso de Svebo Bandini, un albañil templado a la antigua, y a quien los préstamos comienzan a romperle las pelotas. Sin embargo, a su lado siempre permanece su esposa María, una católica cuya devoción es profunda y abnegada, además de sus 3 hijos, el mayor de ellos Arturo Bandini, alter ego de John Fante y protagonista de una de las tetralogías más sanguinarias en la historia de la literatura norteamericana. Arturo, quien asiste a un colegio católico, no puede cerrar los párpados ante la miseria que azota a su familia. Con todo esto, el mayor de los Bandini profesa un genuino amor hacia una de sus compañeras del colegio, pese al desprecio y el hecho de que la chica y sus compañeros no lo bajaban de salvaje e inclusive ladronzuelo de mierda. Avanzamos en la trama acompañados de peleas para ganarse el respeto en la banqueta, perros callejeros, salarios mínimos y las experiencias de un autor que narra con sudor y glóbulos las desventuras de Bandini, porque él fue Bandini. Así que espera la primavera Bandini, primera entrega de la tetralogía del autor. Es la edición que buscas cuando Disney Channel ya no es el discurso político que necesitas para comprender Norteamérica. Viajamos a otro tipo de barrios, a una literatura alimentada por la carne asada y las frases que va y como van sin saliva. Épale, hablamos del vecindario de Popstock y a sus 6 historias que alzan esta edición, donde seguimos la pista de la mítica Biblia Vaquera o Country Bible para los seguidores gabachos. Garantía de acidez, Carlos Velázquez produce una de las voces más estruendosas de la literatura norteña. Venga, que mezclar a titanes como el mismísimo Gallo de Oro, Valentín Elizalde, al luchador Espanto Jr. y al 4 veces heroico Erasmo Catarino en 90 chulas páginas no es para subestimar. Seré breve y siempre lo sostendré. Un pinche libro cuyo epílogo tenga versionada a Camelia la Tejana se tiene que leer. Salieron de San Isidro, proceden desde Tijuana. Somos golpeados por un tipo cuyos nudillos tienen una de las costras de podredumbre más pestilentes de la literatura. Y sí, apuntamos hacia aquel cacarizo cartero de California, Charles Bukowski. Ese tío que para muchos fue nuestra entrada a otras plumas igual de grotescas, pero más pulcras. Y aquí lo tenemos junto al ilustrador Robert Crumb, procreador del emblemático Fritz the Cat, y que juntos ofrecen 3 depravadas historias que ya quisieran presumir Macaulay Culkin o Mauricio Clark. Tráeme tu amor también habla de pantalones rotos y vecindarios con tenis colgando del cableado.